A esta hora saludamos al magíster Ramiro Enrique Guamán, investigador y docente que hizo su paso por la Universidad Técnica de Esmeraldas, Luis Vargas Torres, y ahora está en el Instituto Tecnológico Superior Sáchila de la provincia de Santo Domingo. En su historial ha publicado cerca de 40 artículos científicos, así como libros también, que ha generado cerca de 2.000 visitas. Además está cerca de lograr un doctorado, por lo que me complace a mí estar con tan distinguido profesional y le damos la bienvenida a esta entrevista que nos llevará a aprender algo nuevo en este campo de la investigación. Magíster, bienvenido. Gracias, Ricardo, por la presentación y también por esta oportunidad, ¿no?, de poder hablar un poco de ciencia y de ser pues esa persona pues que enseñe y guíe a los estudiantes o profesionales pues que les gusta este arte de publicación, este arte de investigar, y así pues tratando de cada día ir aprendiendo, porque este es un mundo de aprendizaje y que cada día nos esforzamos por crear y generar ciencia. Gracias por la oportunidad. Muy bien, magíster, muchas gracias también por estar con nosotros. Ahora preguntamos nosotros, ¿cómo llegó a desarrollar este entusiasmo por la investigación? ¿Qué fue lo que lo motivó? Yo creo que eso nació, ¿no? Creo que he tenido un don guardado y como siempre he dicho a los compañeros, quizás eso ha sido una fuerte que descubrí en el transcurso de mi vida estudiantil, y también cuando ya pasé a ser parte del grupo de docentes, tanto en los colegios como universidad. Entonces, pues fui cogiendo el gusto a esto, ¿no?, del investigar, y cuando escribí mi primer artículo, pues quizás lo hice con una emoción, y eso hace que un investigador también se involucre de lleno dentro del proceso de investigativo, y por ende pues también buscar el desarrollo de nuestro sector, pues que un investigador va más allá, no solamente de crear, también de aportar a la sociedad. Y de allí nace este servidor que poco a poco le gustó y poco a poco fue escribiendo, aprendiendo. Luego hice una maestría y fui un poco como que perfeccionando este perfil del investigador. Y luego pues ahora con un estudio de doctorado, pues que es directamente en la rama de investigación, y me ha enseñado mucho, y quizás eso nos enseña que un profesional no es por los títulos, sino porque cada día aprende mediante experiencias, mediante caso práctico, mediante la socialización, el compañerismo, las vivencias y experiencias que uno tiene, ¿no?, cada día. Magíster, ahora en este aprendizaje que también, como usted lo califica bien, el aprendizaje diario, también hay herramientas académicas. ¿Cuál es su concepto en cuanto a estos buscadores? ¿Cómo aportan para el campo investigativo? ¿Cómo aportan para la juventud, para los estudiantes, sobre todo, que quieren ir aprendiendo más acerca de los temas investigativos? Bien, creo que la tecnología ha aportado mucho en estos tiempos, ¿no?, debido a la situación que vivimos, y siempre han existido estas bibliotecas, estos recursos tecnológicos, páginas web que nos ilustran, nos hacen conocer un poco más allá de datos, referencias o contenido que ya han sido investigados y que por ende me sirve para mi investigación. Existen diferentes sitios web, y siempre digo a los estudiantes, uno hay que saber seleccionar la información, no es ir al internet y buscar información la primera que se encuentre y esa me sirve, no, quizás muchas las veces hay páginas que no tienen contenido científico, y por ende deja de validar. La investigación es comprobar lo que se dice, ¿no? Entonces quizás los sitios web nos ayudan mucho, primero porque existe información de investigadores quizás con más experiencia, investigadores en las diferentes áreas que yo tengo o que yo soy, ¿no? Entonces eso nos sirve para ir justificando mi escrito o mi investigación que yo voy a hacer. Entonces estos buscadores son muy importantes porque nos enseñan, además nos guían hacia el objetivo que yo tengo que hacer dentro de la investigación.
Ahora, Magíster, también conociendo estas herramientas y su gama que tienen, también esto haría más fácil la creación de un nuevo artículo, tanto para personas profesionales, así como también para estudiantes, pues, ¿verdad? Claro, porque dentro de estos buscadores, pues lo que nosotros tratamos es de buscar información verídica. Y yo puedo hacer un artículo de revisión que la información que está allí es es una información que ha sido evaluada, que ha sido pasado por un proceso y que está allí dentro y que me sirve, que es legalmente, ¿no? Que se puede comprobar, y más que todo son datos que quizás que dan una visión al hacer un análisis de algún dato que tenga dentro de mi realidad, pues. Entonces son muy importantes, y los estudiantes siempre les digo yo, no nos quedemos con lo que el profesor nos dice, sino con lo que nosotros podemos dar o incentivar buscando, porque el aprendizaje no es solamente lo que ir a un aula y aprender, sino que el estudiante debe ser crítico y dentro de sus conocimientos. Entonces los buscadores dan un 50% a las investigaciones, porque allí es donde nosotros verdaderamente nos vamos enterando de cosas que quizás comúnmente nosotros en el internet no lo vemos así, pero allí hay investigación específica de lo que yo necesito. Magíster, aquí viene otra pregunta interesante también. Se cree o se piensa que para poder publicar algún artículo científico, un estudiante o una persona necesita tener cierto nivel académico. ¿Qué hay de realidad en ello? Yo creo que eso es como un tabú, ¿no? A veces no es que si eres doctor puedes publicar, y si eres magíster no puedes publicar, si eres ingeniero o licenciado, no. A veces yo creo que eso es simplemente decisión, ¿no? Y voluntad de la persona que quiera aportar a investigar. Creo que el internet o la tecnología nos da un espacio de aprender, no es preciso llegar a una institución, sino que buscamos cómo elaborar, cómo generar, cómo crear un artículo. Y yo he tenido experiencia muy bonita con estudiantes que ellos se han motivado a escribir, y siempre pues me han pedido ayuda, le he orientado en el proceso de la edición. Inclusive hay estudiantes en la institución que trabajé, que es la Universidad del Vargas Torres, en la cual pues hay algunos estudiantes de la carrera de administración de empresa, de administración pública, de informática. Ellos elaboraron un artículo con mi ayuda y lo publicaron. Entonces eso es la experiencia y lo grato de un profesor, ¿no? Que el estudiante también adquiera esa cultura investigativa que nos hace falta mucho, y que los estudiantes y docentes también deben inculcar a los estudiantes. Bueno, digamos que ya es la motivación, pero la pregunta que viene es ¿cómo empiezo y qué escribo? Eso es lo que todo el mundo nos ponemos, ¿no? A pensar, ¿qué escribo? Yo escribo de experiencias, de quizás la situación actual, de lo que yo quizás domine o maneje más. Entonces, para empezar, yo siempre les digo, hagan algo que ustedes dominen y que ustedes puedan sustentar, que ustedes puedan defenderlo, o tener información que manejen y dominen tanto el área práctica como la teoría. Y yo siempre recuerdo esta frase del magíster o del doctor Estuardo Ceballos, que siempre decía: si yo quiero escribir la forma de una piedra, lo puedo hacer. Si yo quiero escribir de mi experiencia de todos los días, lo puedo hacer. Y si yo quiero escribir de mi vida, de lo que me ha pasado hasta ahora, lo puedo hacer. Es decir, todo se puede escribir. ¿Cómo empieza? Siempre es tener decisión, porque a veces decimos, no, es que el artículo debe tener estas normas, yo no sé esta norma, pero no, primero hay que escribir, ¿no? Luego ya en el camino uno va aprendiendo cosas, va buscando información, va preguntando a profesores, a amigos que ya han publicado, y ellos te guían, y eso es la experiencia de uno, ¿no? No es que uno nace sabiendo, uno va aprendiendo. Y a veces ese aprendizaje es que muchos no se atreven a dar ese paso, ese brinco. A veces como que lo ven un monstruo, no escribir.
yo le digo ahora a los profesores o a estudiantes, escribir es fácil. Solo tenemos que motivarnos y tener esa capacidad de poder buscar información y habilidades para escribir. Eso tampoco, y a veces nos pasa eso a los estudiantes porque no leemos. Y eso es una falta de cultura que tienen los estudiantes. Quizás la tecnología nos hace dependiente y no poder leer, coger un libro, leer, ir a una biblioteca y leer y no estar esperanzado de que el internet me solucione la vida. Y ahí es cuando el estudiante deja de motivarse para investigar, porque investigar va más allá de buscar información en internet, sino que a veces se hace investigación de campo y tenemos que ir y escribir, leer y hacer utilizar muchas técnicas que nos permiten pues completar un artículo o hacer un análisis y buscarle la solución a ese problema. Ahora, en el campo de la publicación científica, ¿hay algún tipo de nivel por donde empiezo? ¿Qué necesito? O de pronto yo ya tengo un artículo súper macro. ¿Tiene algún tipo de nivel este tipo de publicación? Sí, dentro del proceso de investigación, así hay por categorías, así como los niveles de estudio, ¿no? Superior, secundaria y primaria. Las investigaciones también están así ubicadas, ¿no? Tiene un nivel, el primer nivel que es Scopus, luego sigue Cielo y luego sigue Latindex o otro sitio pues que almacena artículos y que cada día se van esmerando para alcanzar un primer lugar, pero hasta la actualidad pues Scopus mantiene ese primer lugar y luego pues sigue otros repositorios o bibliotecas de revistas en la cual pues mantienen y todos los días están actualizándose para alcanzar un nivel. Y siempre concuerdo con algunos maestros que dice empieza publicando de abajo. Magíster, también hay ciertos lineamientos y normas internacionales que yo también debo saberlas y aprenderlas para poder realizar la escritura y publicar, pues. Claro, eso sí, cada revista maneja sus normas de publicación, normas de autores, entonces hay que estar pendiente de eso. Por ejemplo, yo voy a escribir un artículo en educación, tengo que buscar una revista en educación y ver cuáles son los parámetros que ella pide para poder escribir. Y en base a esos parámetros yo tengo que alinearme, entonces tengo que ir aprendiendo, ir adaptando el texto a esa revista, porque yo voy a publicar en esa revista. No es que yo hago un artículo y mando a cualquier revista y tienen que publicarme, no es así, sino que tengo que revisar, tengo que ingresar a la biblioteca que almacenan la revista y buscar qué revista se acopla a mi carrera o a mi área de aprendizaje y luego pues buscar cómo publicar. Ahí están las normas y ahí ustedes se van preparando para lo que les pide la revista para publicar. Magíster, ahora dentro de la cadena educativa, ¿en qué parte se ha quedado perdido este eslabón para que el estudiante, para que el bachiller o para que el universitario aprenda y sienta ese deseo por poder escribir para publicar? Yo creo que esto se viene arrastrando. Esto es un caso muy, quizás un poco olvidado esta parte. Las instituciones pensaban, no digo que piensan, ahora ya es un proceso que se debe ir de la mano, tanto la academia, la vinculación como la investigación. Pero si hablamos de unos 20 años atrás, 15 años atrás, trabajaba independiente, ¿no? La educación, profesores se dedicaban a dar clases, el docente que era investigador solo investigaba, y eso se fue perdiendo, ese acople que tiene entre la investigación y la academia. Pero poco a poco se van dando cuenta de que existe una falencia en los estudiantes. Solo se dedican a estudiar, a aprender conceptos, pero no a generar conocimientos, porque el estudiante, un profesional debe generar, ¿no? Porque eso es lo que se está preparado para ir a un campo laboral y demostrar lo que ha aprendido. Pero dentro de esto había una debilidad que era la parte investigativa. El estudiante no sabía investigar. Pero poco a poco se fue tomando importancia en el área.
Ahora en la actualidad ya se exige a los docentes y estudiantes pues que generen esa cultura investigativa. Por decir, a los docentes les piden que año a año ellos publiquen un artículo científico de todos los niveles de la universidad. Todo profesor debe ser investigador, ¿sí? Entonces, para mantener quizás una plaza de trabajo o para ir creciendo profesionalmente en conocimiento y también ir escalando, ¿no? Porque eso también ayuda bastante. Y los estudiantes, pues ahora se les exige que publiquen y es una modalidad de graduarse de esa forma. Entonces yo creo que están como que ya tomando en cuenta de que la investigación es importante. Todo estudiante, yo siempre, yo doy la materia de investigación y siempre le digo al estudiante, nosotros somos investigadores desde que nacemos, siempre andamos investigando, preguntando, eso es investigación. Lo único que acá es la materia y la investigación, pues es un proceso, es un método, una metodología que uno hay que seguir, que simplemente es como una receta, ¿no? Unos pasos que nosotros debemos cumplir. Pero empíricamente nosotros investigamos. Así, entonces, somos investigadores de nacimiento, sino que no lo vemos como materia, sino lo vemos como el vivir diario. Entonces, lo único que hay que perfeccionar es esa actitud del estudiante, actitud del profesor, porque quizás el profesor es aquel que todavía está debilitado. Siempre decimos, hay profesores que les gusta investigar y hay profesores que no les gusta investigar y así mismo hay estudiantes. Entonces, y eso hay que fortalecer, porque un estudiante profesional debe también ser bueno en investigación, porque quizás esa área es la que nos hace falta para buscar el desarrollo, porque imagínense, si usted no crea un proyecto, si usted no soluciona un problema, estamos hablando que un estudiante va con un 80% pues de teoría y el 20% de práctica, porque no da solución a los problemas que se presentan. Ahora viene la parte motivante, Magíster. ¿Cómo hacer para que el estudiante, para que la juventud no se sienta quizá obligado por una nota, sino más bien motivado internamente para poder hacerlo, para poder investigar, desarrollar y en su momento también publicar un documento? Claro, eso creo que depende mucho del currículo y cómo el docente pues involucra la investigación dentro de su academia, y por ende pues todo estudiante le tiene miedo a la investigación. Ahora, ¿cómo motivamos el aula? ¿Cómo motivamos al estudiante? Es una pregunta que todavía no podemos decir está en obligación. Muchas las veces el estudiante estudia obligado. A veces el docente le dice vaya a leer un libro y tráigame un informe de eso, y quizás lo hace por una nota, pero no lo hace porque él quiere. Primero hay que motivar al estudiante a leer y luego ver los beneficios, que la investigación también se genera dinero. No es que vamos a decir que la investigación es una materia que no me sirve. Quizás al que le gusta hace lo posible por generar también algún recurso, ¿no? Pero lo más lindo es que el estudiante pues ahora lo están motivando, como decía, porque el que escribe y publica se puede graduar sin hacer los procesos que se vienen dando de titulación. Y eso también es una forma de motivar, ¿no? Que el estudiante también adquiera esa capacidad de investigar. Pero yo siempre digo que no me gusta obligar a los estudiantes a que investiguen. Yo creo que ellos deben descubrir su fuerte. A veces quizás solo falta un poco de orientación y una guía de ver la investigación como un modo de vivir, un modo de ser, un modo de compartir conocimientos con otros estudiantes. De esa forma yo siempre les motivo a los estudiantes. Les digo, miren, hay compañeros que sí pueden, solamente necesitamos una guía, y yo siempre me pongo a las órdenes diciendo, si quieren escribir yo les puedo ayudar. Muy bien, entonces estamos llegando a la parte final de la entrevista, Magíster. Tenemos las herramientas que nos brinda la web. Tenemos también el deseo personal de cada uno, la motivación de los maestros. ¿Qué hace falta? Y de paso, para finalizar esta entrevista, algunos tips suyos para que las personas que todavía están animados pero que no se deciden, puedan decidirse por este campo de la investigación científica y sobre todo también por la publicación de artículos científicos.
Bien, lo que me motiva a mí siempre para escribir, primero es buscar un área que domine. Eso es lo principal. Un tema que domine, que me guste el área que quieran publicar. No es que yo soy docente y voy a publicar en el área de contabilidad porque desconozco. Y siempre es primero buscar información en la web, ver un tema interesante que le llame la atención, porque en eso usted se motiva, como todo, ¿no? Buscar un tema que le llame la atención. Y luego, pues, de pronto pedir ayuda a alguien que ya haya publicado, revisar videos, ver cómo se elabora un tema, una introducción, un resumen, y poco a poco ir preparándose uno mismo, ¿no? Yo no, quizás en mi tiempo no hubo esa ayuda de diario, yo preguntaba, quizás había muy pocas personas que tenían publicaciones, pero allí yo iba, ¿no? Preguntando, conversando, qué puedo hacer, y eso me enseñó también mucho, porque después ya el segundo artículo fue más fácil, entonces yo ya tenía esa herramienta. Quizás les digo a todos, publicar, recuerden que están aportando a la ciencia. También se puede hacer famoso, le digo siempre a los estudiantes, se puede hacer famoso mediante la publicación, porque estamos generando ciencia y me convierto en un científico. Si yo publico un artículo, yo también soy un científico, pero tampoco es que ya con un artículo y ya voy a morir con ese artículo, sino que eso sea la patada inicial para publicar, crear libros, crear poemas, crear ensayos, bueno, sin número de áreas que uno luego pues en el transcurso se va especializando. Magíster, por agradecerle este tiempo con nosotros, estas indicaciones y también esa experiencia que usted tiene en este campo de la investigación, pues estaremos pendientes de ese consejo que usted nos ha dado y también esa herramienta que nos va a dar, que es su participación también en esos proyectos que tengamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros a esta hora, Magíster. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por el reconocimiento, ¿no? A veces somos nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, quizás la experiencia y lo que hemos hecho hasta ahora dentro de mi vida profesional, mi familia, pues ha servido para poder ayudar a otras personas. Y eternamente agradecidos con ustedes y a las órdenes, estamos a las órdenes porque me gusta enseñar y creo que ha sido una de las vocaciones que tengo como profesor. Entonces, para mí sería un gusto poderles ayudar en lo que necesiten.